Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Cuadro, este programa donde hemos tratado de entrevistar a exalumnos del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, ya sea personas que han pasado por el diplomado y por el magíster. En este caso nos acompaña Juan Palma, que hizo un viaje largo, vino de Concepción a vernos para esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo normal, digamos. No hubo ningún problema. Bueno, sabemos que Juan estudió antes de estudiar cine, estudió una cosa con control de alimentos, trabajaba en una pesquera, Juan, ¿no? Sí. ¿Eso fue mucho tiempo? ¿Cómo fue? Lo que ocurre es que yo empecé a estudiar audiovisual en un instituto en el año 88. ¿Ah? Y en ese momento la televisión no era muy masiva, digamos, porque comprar equipos, cámaras, todo lo que fuera audiovisual era muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo me quedé a medio camino y entré a trabajar a una pesquera. La familia, La los familia, y por necesidad, pues al final uno necesita trabajar. Y en esa pesquera entré a trabajar en algo totalmente distinto. Trabajé en una caldera, como el Titanic, digamos. ¿Ya? Había que llenar la caldera de carbón y ahí con una pala yo tenía que estar llenando la caldera para que pudiera producir vapor para la planta. Pero yo siempre tenía en mi mente poder esforzarme para poder lograr otro tipo de trabajo dentro de la empresa. Y ahí en una de esas yo sacaba fotografías. Y uno de los químicos me dijo, tú sacas bonitas fotos, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros y nos sacas fotos? Lo entusiasmé de esa manera. Y quedé como asistente de un laboratorio. Y después del laboratorio quedé en el turno del laboratorio porque la empresa nos mandó a cursar un curso de análisis químico. Y eso fueron 4 años, donde teníamos que hacer todos los análisis químicos de la harina de pescado en ese tiempo. Pero siempre en mi mente estaba el deseo de poder, ¿Cómo seguir haciendo mis cosas. Me gustaba sacar fotos, me gustaba el sonido, me gustaba el arte. Y llegó un momento en que ya no podía estar en ese lugar. Entonces un día dije, yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a renunciar a esta empresa con los años de servicio, voy a comprar algunos equipos, y compré equipos de sonido y me puse a hacer sonido y instalé un estudio de grabación. Y ahí estuve 30 años trabajando en sonido. O sea, llegaste por el sonido al audiovisual. Al audiovisual. Lo que ocurre es que, como te comentaba al inicio, era muy complejo hacer cine, hacer todo lo que corresponde a hacer televisión. Los equipos no son los que nosotros, en estos momentos uno puede adquirir. Con un celular, digamos. Con un celular. Era más difícil, una cámara era carísima, entonces uno, claro, soñar, uno podía soñar, pero de tener el equipo a mano era difícil. Y antes de este proceso, ¿cómo te interesó el cine cuando eras más pequeño? ¿Viste alguna película? ¿Cómo fue que llegaste a esta maravilla del cine? Lo que ocurre es que cuando era pequeño, o sea, cuando ya tenía 14 años, siempre mi área estuvo enfocada en las artes. Me gustaba escribir, escribía poesía. En el liceo siempre fui de los primeros lugares en concursos de recitación, gané el premio nacional, el regional, el local, el municipal. Todos los premios a nivel de recitación y de trabajo que yo hacía, me los ganaba en ese momento. Varias veces me hicieron reportaje en el Diario El Sur de Concepción porque por escribir poemas, escribí un libro a los 15 años, lo vine a escribir a la Biblioteca Nacional. Entonces siempre estuve el deseo de escribir, yo creo que cada persona nace con habilidades. Yo creo que mi habilidad está en la escritura, en la forma de expresarme a través de un escrito. Así como muchos tienen la habilidad para tocar un instrumento, para el deporte, mi habilidad está justamente en la escritura. Y con esos trabajos yo iba a una radio, me hice amigo de un locutor y siempre me tenía en un programa, me permitía poder leer mis trabajos. De hecho, tengo algunos recuerdos de esos años cuando yo tenía 15 años que están grabados, en donde yo reviso esos trabajos, digamos, y claro, tienen muchas debilidades propias de mi edad, pero aún así yo le converso a mi hijo. Yo le digo, hijo, yo tenía 14 años, yo ya escribía y a veces los niños están pegados al celular, no quieren leer, tienen muy baja comprensión, entonces... Pero se podría decir incluso que estabas como vinculado al mundo de la comunicación, o sea, te interesó siempre comunicar, dar a conocer tu mundo, tu pensamiento acerca de las cosas. Claro, siempre me gustó. Yo trabajaba en ese tiempo, a los 14 años, yo me ganaba mi dinero con donde una tía, y mi tía me daba unos poquitos pesos, digamos, en ese tiempo, porque le ayudaba a pintar la casa, le cortaba el pasto de su casa. Y yo lo primero que hacía con el dinero es que iba a comprar en una casa de
compraventa de libros, las selecciones del Reader Digest. No sé si tú las ubicas. claro. ¿Por qué? Porque en las últimas páginas aparecían poemas y autores, y yo leía esos poemas y trataba de nutrirme de una u otra manera de los escritores universales que existían. Y ahí seguía fomentando o me autocapacitaba, digamos, con la literatura de esos tiempos. Y yo creo que me sirvió mucho esa lectura para poder seguir escribiendo, componiendo. Y después te viniste al instituto y estudiaste el diplomado y posteriormente estudiaste el magíster. ¿Qué significó para ti hacer esos dos cursos, esas dos formaciones? Yo quería, claro, lo que ocurre es que yo quería potenciar, porque yo ya era comunicador audiovisual, pero mi área no estaba enfocada al cine. O sea, yo tuve la herramienta para poder hacer un audiovisual, alguien que trabaja en un medio público. Más periodístico. Más periodístico, a pesar de que habían algunos ramos relacionados con el cine, pero yo quería profundizar más. Entonces escuché del diplomado acá en la Universidad de O'Higgins, quienes estaban dictando el diplomado, vi el currículum de los profesores, dije, no, aquí tengo que aprovechar. Así que me inscribí y le saqué el provecho que yo creo que los profesores los tenía, no sé, pues les preguntaba, les mandaba trabajo, yo creo que fuera de horario les mandaba para que me corrigieran, me volvieran a retroalimentar, digamos, y yo creo que fue muy fructífero. O sea, yo creo muchas herramientas que yo utilizo ahora fueron justamente producto de la especialización que tuve en el diplomado, en primer lugar, que fue muy intenso, pero muy fructífero. ¿Y tú ya tenías algunos de tus trabajos ya habían sido presentados en festivales y eso? Cuéntanos un poco de ese mundo de festivales y de que empezaste a mandar tus trabajos a otros lugares. Sí, antes de entrar al diplomado yo había hecho 3 trabajos. Había hecho un corto sobre un minero. Ese estuvo en 12 países, lo envié. Quedó seleccionado, algunos lugares ganó premios. Y después enviamos el segundo trabajo, que era un documental después del 2010, que es sobre las vertientes de Talcahuano, cómo quedaron abandonadas y cómo sirvieron para muchos de los habitantes que vivían en ese cerro, porque no había agua, entonces no pudieron tener acceso al agua potable. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que ocuparon esas vertientes que en un momento determinado la habían desechado, la ocuparon como medio de agua potable para esos momentos. O sea que el documental que me hiciste en mi ramo, que yo hacía el ramo documental, ¿te acordáis? Sí. Que hiciste sobre una mapuche, de una vertiente, ¿salió un poco de ese? Salió en parte porque en ese documental que hice acá en la UOH, en la universidad, fue producto del primer documental, pero ese documental aparecía una lamien mapuche, pero dentro del contexto de muchos que participaron, que habían dirigentes de vecinos, en ese sentido tenía una cosa más periodística. Claro, había muchos participantes, se mostraban 7 vertientes, en cambio de la lamien mapuche que hicimos acá en la universidad para el diplomado, estaba la vida de ella, de la única lamien que aparece en ese documental, pero es de ella el documental, porque cuenta su historia y cómo cuida su vertiente. Claro, y eso tiene una cosa más documental, ¿no? Claro, sí. Y eso lo aprendí justamente en el diplomado, quería... Y después hiciste 2 películas que me parece que tuvieron bastante renombre y recorrido. Las Cruces, Eterno Luto, háblanos un poco de esa película. ¿Cómo nace esa película? Las Cruces, Eterno Luto nace también dentro del proyecto que estaba haciendo en el Magíster. En el Magíster estaba haciendo un cortometraje en realidad, pero yo como siempre me enfoqué en el documental, quise terminar ese documental. Y creo que lo conversé en esa vez que quería terminar un documental sobre los cementerios simbólicos. Y desarrollamos el guión, la dirección de fotos en el Magíster. Y terminamos ese trabajo, ese documental, digamos, y lo empecé a enviar a festivales. Y lo enviamos a México. Y en México salió ganador. ¿Ganó un premio? Ganó un premio, salió mejor documental. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí, pero... extraordinario, o sea, una satisfacción, pero la satisfacción doble fue justamente porque ese día era el Día del Cine Mexicano y los que quedaban participaron eran 5 trabajos mexicanos más el que tenía yo, que era un chileno. Entonces yo dije, aquí no tengo ninguna posibilidad porque un chileno al lado de trabajos mexicanos, donde es el Día del Cine Mexicano, lo más probable es que quede un trabajo mexicano. Y por unanimidad, la presidenta del jurado dijo que había que entregar el premio a Las Cruces Eterno Luto. Así que yo me sentí... ¿La Cruces? Claro.
historia nosotros la conocíamos nosotros, mi familia, mi entorno más cercano, pero nunca se había dado a conocer a la gente para que pudieran escuchar un testimonio de una persona que sí lo vivió. O sea, de que el papá salió a trabajar, que nunca más volvió, y lo que siempre dije yo no me voy a casar con un pescador, y mi esposo es pescador, o sea, todos los días cuando él sale a trabajar igual le pido a Dios que lo cuide, a mi papá siempre le digo, cuídalo tú, porque no me gustaría vivir la misma historia yo, o que mis hijos la vivieran, porque es triste saber que el papá sale a trabajar y que no vuelve. Este es nuestro lugar de encuentro, de nuestra familia, el reencontrarnos de alguna forma con el alma, con el espíritu de nuestros papás, mirando el mar donde ellos quedaron. Y aunque en este lugar están solamente sus pertenencias, su ropa, para nosotros es como que si ellos estuvieran ahí. Y de esa forma los recordamos, mirando el mar y muchas veces conversando con ellos igual. Sentir que a lo mejor ellos desde el mar no están mirando y sí nos están escuchando lo que nosotros les decimos. Ahora, ya que han pasado los años, son 50 años ya que mi papá desapareció en el mar, porque lamentablemente la burocracia de lo legal, la situación económica de mi mamá, hacía que nunca ella pudiera sacar un certificado de defunción. Bueno, y otro trabajo que es muy interesante tuyo es 43 días en la oscuridad. Es un trabajo que tú habías, según lo que recuerdo, habías grabado hace mucho tiempo y tú lo retomaste en el trabajo que hiciste con nosotros un poco, sí, ¿no? Sí. Y le encontraste una nueva versión, porque no ya es como armarlo. Lo que ocurre es que ese trabajo, yo tenía más de 500 gigabytes de información, de grabaciones. Entonces cuando terminamos ese documental, porque uno siempre espera un resultado, siempre pensé que los mineros se iban a quedar con la mina, porque todo hacía... Cuéntanos un poco, Sosi, para que la gente entienda de qué se trataba. Esto ocurrió en la mina de Curanilagua, en la mina Santa Ana, y donde un grupo de mineros, producto de lo que ocurre siempre con el pueblo minero, que no le pagaban sus sueldos, le quedaron debiendo imposiciones, les quedaron debiendo muchos beneficios sociales, entonces ellos se tomaron la mina. Muchos de ellos llevan 4 meses sin recibir sueldo, otros nunca le pagaron las imposiciones, otros que no les pagaron el año de servicio. Los españoles que en ese momento estaban a cargo de la mina los dejaron abandonados y se tomaron la mina. Supe esta historia a través de un amigo, me contó que fuera a apoyarlos haciendo algunos registros para subirlo a Facebook, donde ellos pudieran mostrar a la comunidad de que estaban abandonados. Y me entusiasmé tanto con su historia que empecé a visitarlos todas las semanas y empecé a grabar con ellos. Al principio no querían que grabara nada porque lo que ocurre es generalmente que todo el mundo sospecha, que quieren tomar imagen y después se olvidan de ellos. Y me gané su confianza y al final estuve 43 días bajo tierra con los mineros, el día que estuvieron en huelga. Grabé sus vivencias, su sufrimiento, lo que ellos sufren por poder llevar el sustento a su familia, lo que significa estar en un lugar tan apartado de la ciudad de Concepción, donde generalmente no están los gobiernos regionales, las subsecretarías, entonces quedan a su suerte. Y grabamos ese proyecto y claro, fue mucha la información que tenía y nunca ganaron la mina, nunca ganaron nada, quedaron en la indefensión como ocurre nos cuenta Subterra, con ese cuento maravilloso que todos conocemos donde el minero siempre sale perdiendo. Y yo me sentí en esas condiciones, que ellos nuevamente era una historia más donde no habían logrado nada. Tú pensaste en el fondo, cuando pensaste en tu documental, que no tenía fin. Yo dije, ¿qué fin le doy? Y ellos también me decían, todavía falta 1 año, nos vamos a quedar con la mina. Hasta el día de hoy, todavía algunos mineros piensan que les van a dar algún resultado positivo. Y ya eso Pero te diste cuenta en el camino y en el análisis del material que a lo mejor un fracaso también es un fin, ¿no es cierto? Claro, ahí me di cuenta. Terminar. Claro, ahí me di cuenta de que no todos los finales felices son parte de un final. Las historias se cuentan de una u otra manera, pueden ser buenos o malos, o como lo podamos ver nosotros. Y puede que a lo mejor el no haber ganado, el quedarse con la mina, puede haber sido como película un éxito, porque eso es lo que justamente uno quiere mostrar. Y ese trabajo
se resumió solamente con las imágenes que están dentro de la mina, el sufrimiento que tuvieron los mineros dentro de la mina. Eso es lo notable, nunca sale afuera. No salía afuera, o sea, a pesar de que tenía registro de las huelgas, cuando salieron a Concepción, cuando estuvieron en la calle, o sea, solamente quedó el registro del sufrimiento de los mineros. Y ese también es un recorrido de festivales. Yo terminé el montaje súper tarde y tenía 2 fechas. Al final lo decidí de que por efecto de festival lo hice como montaje final enero del 2025. Entonces para poder presentarlo este año. Perfecto. Y ya está en diferentes festivales. Estuvo en Cineleu y ahora hace poco creo que me llamaron de que quieren presentarlo en la provincia de Concepción, en diferentes universidades, para presentar el Día del Cine Chileno. Cuéntanos un poco ahora. ¿En qué estás ahora? ¿A qué estás dedicado? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué mundo estás interesado en investigar? Cuéntanos un poco eso. Bueno, estoy trabajando en un proyecto de un documental que habla sobre los poetas del carbón. Eso estamos en proceso de desarrollo del guión documental y ya hemos hecho algunas grabaciones. Pero también yo trabajo en un municipio. Yo trabajo en la Municipalidad de Hualpén, soy el audiovisual de la Dirección de Salud. Así que mi responsabilidad es justamente ver todo lo que es contenido, en este caso diseño gráfico, diseño de videos, todo lo que tenga relación con la información que el municipio necesita para la salud, en este caso. Y también apoyando al Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad, en la parte audiovisual. Perfecto. Pero estás además investigando ciertas cosas tecnológicas, me he enterado. Sí, lo que ocurre es que dentro de los espacios que uno trabaja, siempre el que trabaja en cine siempre está buscando la parte documental. Y creo que Hualpén también tiene una parte muy interesante que yo quería poder documentar. Pero el pasado no se puede recrear con imágenes de video porque no hay registro, pero tenemos el registro de la fotografía. Y encontré en la inteligencia artificial algo maravilloso, que se puede volver a la vida personajes que están en una foto. Entonces, a través de esas fotografías nosotros podemos recrear la historia. Ahora, la historia nos puede decir muchas cosas. Entonces, a través de esas fotografías nosotros somos los responsables de poder recrear lo más real posible y fiel lo que aparece en ese lugar. Y eso es todo un estudio de investigación para determinar si lo que está en esa fotografía no se sale de plano, no se sale de cuadro. Claro. Podríamos ver un poquitito de lo que estás trabajando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Juan, muchas gracias por esta visita, te agradezco mucho la conversación, ha sido muy entretenido y esto demuestra cómo uno se puede estar reinventando continuamente en el trabajo audiovisual. El trabajo audiovisual no está solamente orientado a una cosa, existen cosas que tú puedes ir cambiando, descubriendo, como lo que está haciendo Juan ahora, trabajando con la inteligencia artificial, que es muy interesante lo que vimos. Así que te agradezco mucho la visita y los esperamos en un próximo capítulo de Fuera de Cuadro.